Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video. Vamos a ver ahora lo que es la herencia entre clases. Continuamos con todavía el diagrama de clases. Así que para representar la herencia, pues simplemente tenemos una clase. Podemos decir que esta clase sea animal, por ejemplo. Y a esta clase la podemos heredar de otra. Bueno, por ejemplo, tengo otra clase que se llama, no sé, mamífero. Entonces, yo quiero heredar algunas operaciones, algunos atributos de la clase animal. ¿Cómo lo represento? Bueno, con una flecha que sale de mamífero y apunta a la clase de la cual quieras heredar. Y la flecha es un triángulo sin rellenar, ¿no? Triángulo cerrado sin rellenar, así como está. Entonces, aquí yo estoy diciendo que mamífero hereda de animal. Listo. Esa es la herencia, es muy simple de representar. Si lo han trabajado en programación de objetos, de esta forma lo representaría. Eh, Ahora, ¿cómo representaría yo tal vez no la herencia, sino una dependencia? Imaginemos que mamífero no hereda de animal, sino de que mamífero usa animal, o sea, depende de animal, pero no lo hereda. Bueno, para eso utilizaríamos, o sea, hay varias formas de hecho de representar eso, pero vamos a utilizar esto de acá, a ver si me deja. Bueno, eso ya, vamos a copiar este de acá. Listo. Vamos a usar la misma flecha, pero en vez de colocar una línea continua, vamos a colocar una línea discontinua, de esta forma. Y de esa forma estaríamos diciendo que eh, mamífero depende de animal, ¿no? Y listo. Vamos a ver otro tipo de relaciones. Creo que hemos visto algunas en la primera parte de orientación a objetos, pero lo vamos a ver ahora más detalle. Vamos a ver lo que son las agregaciones. ¿Cómo representamos una agregación? Bien. Una agregación no es ni más ni menos que una forma en la que una clase se incluye dentro de otra. A veces muy estrictamente y a veces no tan estricto. Las agregaciones de forma no tan estricta es de forma más genérica. También en algunos casos se les conoce como acumulación. ¿Cómo representamos una agregación? Bueno, tenemos dos clases. Pueden ser, por ejemplo, comida y, no sé, ensalada. Entonces, la comida tiene dentro, o sea, puede tener dentro una ensalada, ¿no? ¿La ensalada existe fuera de la comida? Sí, puedes comerte una ensalada que no esté relacionada a un conjunto de platos, ¿no? Sino que, o sea, solo te la comas así, sola. Entonces, esto es una agregación. La comida tiene una ensalada, pero la ensalada no necesariamente existe fuera de la comida. Entonces, para representar la agregación, colocaríamos, haríamos este de acá, de esta manera, ¿no? Diciendo que la ensalada se encuentra dentro de la comida. Es bien simple. Ahora, ¿qué pasa si no fuese una ensalada? Vamos a suponer que sea, por ejemplo, no sé, una mesa y la superficie de la mesa, ¿no? Entonces, ¿tiene sentido que exista la superficie de la mesa sin la mesa? Vamos a suponer que no, ¿no? No puede existir la superficie de la mesa si no existe la mesa. O sea, solo la superficie de la mesa puede existir sí o sí, la mesa existe. Entonces, para eso lo representaríamos mediante un tipo de agregación que es más estricta, que es composición, ¿no? ¿Cómo representamos la composición? Esta flechita de acá con este rombo, pero el rombo debería estar coloreado completamente. Aquí no sé si existe este tipo eh,
No sé si hay. Parece que no hay. Parece que aquí no hay. Pero vamos a ver si podemos. No lo puedo colorear. Ah, sí lo puedo colorear. Ahí está. Eso sería la composición. La superficie de la mesa se encuentra dentro de la mesa y solo dentro de esta. Ningún lado más, ¿no? O sea, la superficie de la mesa no puede existir por sí sola. Tiene que existir dentro de la mesa. Ya está. Y al igual que en las asociaciones que hemos visto antes, podemos representar pues el papel que juega cada uno, cómo se relacionan, eh, la multiplicidad, etcétera. Y listo, ¿no? Con eso hemos representado dos tipos de relaciones, pero vamos a ver unas cositas más. Seguro en su día a día habrán visto que a veces les toca implementar una interfaz. Entonces, ¿cómo implementamos una interfaz aquí? Bueno, de forma simple, pues como tal, puede que la interfaz no tenga un dibujo, un diagrama, un elemento creado en ML. ¿Qué se hace? O que se suele hacer es crear una clase, básicamente, cual podemos llamar, vamos a suponer que creamos una interfaz llamada máquina de escribir. Vamos a escribir junto porque sería la notación más adecuada. Entonces tenemos una clase que se llama máquina de escribir. ¿Cómo lo representaríamos como interfaz? En vez de clase, pues agregando un estereotipo arriba que diga interfaz, interface, y ya está, listo. Entonces ya no es una clase, sino es una interfaz. Y como las interfaces en la mayoría de casos solo pueden recibir operaciones, pues escribiríamos las firmas de las operaciones que vamos a tener. Por ejemplo, teclazo. Listo, ya está. Y tiene la firma de la operación. ¿Cómo implementamos en una clase, por ejemplo, la clase teclado, ¿no? Esta interfaz? Muy parecido a como se hace la relación de herencia, ¿no? Que es teclado hereda de máquina de escribir, pero en este caso no sería hereda, sino implementa, ¿no? O realiza. Sería básicamente de esta forma. Y me preguntarán algunos, pero esto no simbolizaba la asociación entre clases, ¿no? Si yo quería asociar o depender, ¿no?, de una clase, pues colocada de esta manera. Sí, entonces, para no confundirnos, podemos utilizar otra flecha para la asociación, ¿no? Podríamos decir también que esta clase depende de esta interfaz, ¿no? De esta forma. Aunque claro, si ya colocamos esta flecha, pues ya estamos diciendo indirectamente que también depende, ¿no? No habría necesidad de colocarlo dos veces. Pero sí, podemos usar esta flecha para indicar dependencia. Podríamos decir que el teclado depende de la máquina de escribir. Y también que el teclado implementa o realiza esta interfaz. Otra forma de utilizar interfaces es con este símbolo de acá. Que de hecho parece que, bueno, aquí ya. Ahí está. Es de esta forma, ¿no? Es colocar un circulito y el nombre de la interfaz y bajo las operaciones. Por ejemplo, en este caso sería máquina de escribir. Las operaciones son opcionales y recuerden, si no necesitan mostrarlo, no hay necesidad, lo podrían omitir y ya está. Y en vez de usar esto, pues utilizaríamos esto de acá. Ya está, ¿no? Máquina de escribir, lo ponemos esto de acá. Ajustar más todavía y así, ¿no? Listo. Y por último, para terminar con todo lo que es diagrama de clases, vamos a ver que en las clases se les puede agregar ciertas restricciones de visibilidad a los atributos. Es algo que no habíamos visto al inicio, pero que es algo que sí se puede denotar en UML. Por ejemplo, yo podría decir que mi teclado tiene ciertos atributos, ¿no? ¿Cómo represento si un atributo es privado? Para representar eso colocaría un menos.
colocar acá, menos, por ejemplo, teclas. Con un menos indicó que el atributo es privado. Con un michi, sí, puedo escribirlo acá. Ajá. Con un michi indicaría que el atributo es protegido, por ejemplo, nombre. Y con un más indicaría que el atributo es público, por ejemplo, ideos. Entonces, de esa forma representaría las restricciones de visibilidad, ¿no? De la clase. También se puede hacer para las operaciones. Ahora, ¿cómo expreso atributos u operaciones estáticas, ¿no? Que es algo que se ve mucho en programación de objetos? Pues simplemente, por ejemplo, a ver si me deja aquí. Vamos a ver. Porque no me deja. Ah, ya. Okay. Sería haciéndolo de esta forma, ¿no? Si quiero representar algo de forma estática, tanto un atributo como una operación, lo que hago es subrayarlo, ¿no? Y ya está. La visibilidad es la misma, ¿no? Un menos, un más, un mich. No cambia. ¿Y qué pasa si quiero representar una operación abstracta, ¿no? Que es algo que también se ve bastante en clases abstractas? ¿Cómo lo represento? Okay. Si la clase es abstracta, el nombre de la clase tiene que ir en cursiva. O sea, de esta forma. No, disculpe. A ver si creo que es así. Ahí está, ¿no? En cursiva. Entonces, si yo lo veo en cursiva, quiere decir que la clase es abstracta. Si veo una operación que está en cursiva, lo voy a llamar de esta forma, quiere decir que la operación es abstracta. E igualmente puedo colocar la visibilidad, ¿no? Pública, protegida, etc. Me parece que eso es absolutamente todo lo que hay sobre clases. Si tienen alguna duda, no duden en dejarla abajo en los comentarios. Y adicionalmente también abajo en la descripción de cada video va a estar la serie de ejercicios para que puedan practicar. Eso sería todo y sin nada más que decir, nos vemos y hasta otras.